Contamos más. Luego volvemos a la bolsa a buscar los detalles de la sesión. Al gobierno le siguen llegando hoy mensajes para que pida el rescate ya y para lo contrario. Y de la patronal además llegan en los dos sentidos. De esto vamos a hablar enseguida con nuestro invitado de hoy, Jesús Terciado, presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, CEPIME, vicepresidente de la COE. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida vamos a entrar en materia, señor Terciado, pero antes vamos a comentar otras cosas, también ese comunicado del Rey en el que apela a la unidad ante la crisis. Antes decía, les adelanto que también vamos a hablar hoy de las pocas mujeres que consiguen llegar todavía a la cúpula del poder de las empresas. A cuenta de esto, en la Unión Europea se ha montado un buen jaleo porque la comisaria de Justicia, Viviane Reding, quiere que en 2020 las grandes empresas europeas que cotizan en bolsa cuenten con al menos un 40% de mujeres en su dirección. 9 países, capitaneados por Reino Unido, se niegan de plano. La COE le ha pedido hoy al Gobierno que no tenga prisa en pedir el rescate, que se lo piense. Lo ha hecho por boca de su vicesecretario general, Alberto Nadal, que lo ha dicho además en un encuentro en Bruselas. Esto hoy. Hace 11 días, el presidente de la patronal, Arturo Fernández, metía prisa al presidente del Gobierno sobre ese rescate y lo hacía de este modo. Cuando una empresa está mal, pues la alternativa es pedir ayuda, y a lo mejor el señor Rajoy decide pedir esa ayuda. Lo que sí es que el tiempo corre y habrá que tomar una decisión pues lo más pronto posible. Estamos ya. Señor Terciado, a ver si nos lo aclara. ¿La COE quiere meter prisa o no al presidente del Gobierno, al Ejecutivo, para que solicite ese rescate? Bueno, yo me fijo en primer lugar en la declaración que ha hecho el presidente de COE, que la hizo además durante su intervención en la visita de la canciller alemana en la Moncloa, en la que desde luego se hablaron de todos estos asuntos, pero él habló especialmente de la prudencia que debíamos tener todos en nuestras afirmaciones, en la consideración de la situación actual y de que si en su momento fuera necesaria la ayuda europea, la ayuda de los fondos europeos, las exigencias que se pusieran a nuestro país no fueran tan exigentes como en principio estamos viendo que ocurre en otros países, que nos dieran tiempo, en definitiva, que yo creo que es lo que tenemos que... ¿Usted cree que la postura más oficial, digamos, de la patronal es que el Gobierno se lo debe pensar con calma? La más oficial, no la oficial, porque es la que trasladó su presidente y, por lo tanto, yo creo que es la que debemos mantener. Por otro lado, yo creo que es la postura de prudencia que en estos momentos tenemos que mantener, de apoyo al Gobierno, de apoyo a un Gobierno que, desde luego, está defendiendo los intereses de España y sobre todo la soberanía sobre las decisiones que se deben tomar para abordar un futuro complicado, un futuro en el que, sin lugar a dudas, la financiación es muy importante y el coste, la rebaja del coste de la misma también, pero donde nos obliga a hacer unos deberes determinados que entiendo yo que el Gobierno prefiere plantearlos a los ciudadanos que nos lo impongan desde fuera, que a lo mejor sería lo más fácil, pero yo creo que la responsabilidad del Gobierno ahí debe ser. ¿Y en qué condiciones sería urgente? ¿Si la prima de riesgo se vuelve a disparar? Bueno, en principio, ¿O hay yo otros creo que parámetros en los que debemos fijarnos? Yo creo que lo que ha relajado en estos momentos la prima de riesgo, que ayer se elevó un poco, pero bueno, está mucho más relajada desde luego que hace unas semanas, es la apuesta decidida por el euro, una apuesta decidida que se hizo desde el Banco Central Europeo, desde las distintas instancias europeas. Eso ha hecho que pues los mercados perciban que si un país como España o Italia, cualquier otro país en un momento determinado necesita ayuda, va a poder solicitarla, va a tener una respuesta positiva, desde luego la va a tener que pedir y tendrá que cumplir unas determinadas condiciones, como es lógico. Pero esa apuesta por el euro yo creo que es la que ha hecho relajarse esa prima de riesgo y que en estos momentos pues podamos tener ese chance, ese tiempo para pensarnos la situación mejor, que es lo que está haciendo el Gobierno ahora mismo. A propósito, llegado el caso de las condiciones, también en esto hay mensajes contradictorios. Por un lado lo dice el Gobierno, también lo dicen fuentes en Bruselas, la propia Angela Merkel lo ha dejado caer, que no serían condiciones tan leoninas como las de Portugal, Irlanda o Grecia. Pero tengo ahora mismo una declaración de última hora del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, que dice que
el Eurogrupo sí impondría exigencias muy duras a España en ajustes y reformas, llegado el caso, y el propio presidente de la COE, Juan Rosell, decía que España hará los ajustes que sean necesarios, por duros que sean. Cuando decimos ajustes necesarios, ¿qué debemos entender? Por duros que sean, ¿de qué dureza estamos hablando? ¿Me puede concretar? Sus afirmaciones debe ser el que las explique, pero yo entiendo que los compromisos que tenemos con los mercados, los compromisos que tenemos con el euro, los debemos cumplir ese límite de déficit, yo creo que es ineludible, y a eso tenemos que llevar el 6,3% de déficit, lo tenemos que cumplir a final de año. Se ha planteado una política de ingresos, una política de recortes en los gastos, que en estos momentos parece que puede ser suficiente por los datos oficiales que tenemos, que son, entiendo, a los que debemos hacer caso, pero si se tuerce la cifra de déficit, si las previsiones empiezan a ser más negativas que las que tenemos en este momento, habrá que tomar alguna medida más y alguna medida de carácter inmediato. Nos tememos que las medidas de ingresos son las que tienen un carácter más inmediato, que son las que el Gobierno está tomando por la situación extrema que estamos viviendo, pero sin lugar a dudas también es cierto que la mejora de las circunstancias generales para la actividad empresarial, para el empleo, etcétera, sería muy importante que las activáramos cuanto antes. Se están retrasando, yo creo que ya demasiado, las políticas para emprendedores, las políticas de unidad de mercado, etcétera, que son importantísimas y que ayudarían a generar confianza en el ámbito empresarial para apostar más por nuestro futuro, invertir y empezar a generar riqueza cuanto antes. Voy a concretar un poco más en lo de las medidas, pero ya que me tira esta hebra, ¿están enfadados los empresarios y especialmente los pequeños empresarios porque no se han puesto en marcha esas medidas que se prometieron, que se anunciaron y que no terminan de llegar? Pues no le puedo ocultar que casi todos los sectores de la sociedad están en estos momentos agitados, ¿no? Y en el mundo empresarial, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, pues tenemos una desazón importante porque medidas que se debían haber planteado desde el principio y que son importantísimas, como decía hace un momento, para tener confianza en el futuro, todavía no se han puesto encima de la mesa. Todavía sabemos que se están estudiando, pero todavía no están encima de la mesa, y sin embargo las medidas de ingresos a las que hacía referencia pues están ahí ya. En cualquier caso, muy necesarias porque, como digo, la reducción del déficit es absolutamente prioritaria. Se nos pide paciencia, la tenemos que tener, pero entiendo que hay muchos empresarios, muchos trabajadores han perdido su trabajo, pero muchos empresarios ya han perdido su empresa, y la paciencia no es que se haya terminado, es que se ha terminado la actividad empresarial, y ahí hay que hacer algo rápidamente. Aquellos 35.000 millones que se aprobaron de ayuda a los ayuntamientos, a las autonomías, para que pagaran rápido a los proveedores, sobre todo pequeños empresarios, ¿ese dinero ha llegado ya? Ha llegado ya, no solo a los pequeños, a los medianos y a los grandes también. Yo creo que han quedado pocas lagunas, ha sido una inyección de liquidez importantísima. Yo creo que de las medidas que ha implementado el Gobierno, de las más importantes. Estamos en estos momentos preocupados porque durante el año 2012 está empezando otra vez a generarse en algunos ayuntamientos, en algunas comunidades autónomas, otra vez una pelota de deuda que bueno, pues está empezando a afectar gravemente a las empresas. Pero esa medida fue muy positiva. No suple, sin lugar a dudas, a la carencia de liquidez, a la carencia de crédito, pero ha sido enormemente positiva. Se repite otra vez la historia, ¿no? En el retraso en los pagos. Hablábamos antes de la morosidad. Por volver a esas medidas, a los empresarios les ha molestado, lógicamente, también la subida del IVA, les perjudica. Habla usted que es posible, que no descartan nuevas subidas de impuestos si es necesario, pero ve factible que antes se tomen otras medidas de recorte que toquen a las pensiones. El presidente ha dicho que no, o que toquen a las prestaciones por desempleo de una manera más sensible de lo que hemos visto. Bueno, yo creo que en cuanto a las pensiones, efectivamente, el presidente del Gobierno ha dicho que no, y además tenemos un acuerdo social y económico firmado pues no hace 2 años, en el que bueno, pues se sientan las bases de lo que es el sistema de pensiones y su sostenibilidad a lo largo de los próximos años, que yo creo que debemos respetar. La situación es extremadamente delicada, pero yo creo que en ese capítulo, en este momento, no es necesario pues aplicar ninguna medida complementaria. Bueno, yo creo que sí que está en debate la política de protección social en cuanto al desempleo, especialmente. Bueno, pues las políticas activas de empleo,
los colectivos de desempleados, cuándo deben seguir percibiendo la prestación o dejar de percibirla de acuerdo con sus compromisos con la formación o con puestos de trabajo que se pongan a su disposición, etcétera. Bueno, todo eso está en debate. Sin lugar a dudas, quizás donde tenemos más problemas de acumulación de deuda, de déficit, etcétera, está en las pensiones, en las prestaciones por desempleo y en la prestación de la sanidad, y probablemente en las prestaciones por desempleo pues pueda ser una de las pues de los campos donde se pueda actuar. ¿Están notando en las empresas especial descontento? Estamos viendo ya en la calle, ha empezado lo que llamamos otoño caliente, hemos visto varias protestas. ¿Eso se está notando en las empresas de algún modo o no? ¿La gente saca el descontento a la calle? No, hay descontento a nivel europeo, a nivel español, por supuesto. En la mayoría de los países del mundo en estos momentos pues hay un descontento que se está canalizando, yo creo que más individual que colectivamente. Por ejemplo, la protesta del domingo yo creo que ha canalizado solamente una pequeña parte de ese descontento y en definitiva, sin estar canalizado yo sí que percibo que hay un descontento general porque no termina de funcionar la recuperación económica, repito, no solamente en España sino en el resto de los países europeos. Señor Terciado, ¿y la protesta del 11 de septiembre de la Diada en Cataluña? ¿Esa preocupa más que lo otro a los ciudadanos? ¿Les preocupa especialmente o creen que es algo a lo que no hay que darle demasiada importancia? Bueno, preocupa porque sin lugar a dudas está en el debate, ¿no? Y todo el mundo está manifestándose sobre ello. Yo creo que es un debate en estos momentos que probablemente no corresponda a la realidad. Hasta que no surgió prácticamente en los días anteriores esta convocatoria, yo creo que nadie estaba pensando en estas circunstancias, ¿no? Ahora mismo. ¿El comunicado del Rey de hoy cree que marca un punto de inflexión? Yo creo que lo marca. Nosotros, desde luego, desde las organizaciones empresariales, desde CEPIME, desde CEOE, siempre hemos defendido la unidad de España, hemos defendido la unidad de mercado, lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque creemos en ello y creemos que es lo mejor para el desarrollo no solamente social y político, sino también económico. Y por lo tanto, pues yo creo que es un debate en estos momentos, no me atrevo a decir estéril del todo, pero que yo creo que tenemos otras muchas cosas en las que ocuparnos ahora mismo. Señor Terciado, les invito también a ustedes a que vean una imagen, a ver si hay algo que les llame la atención. Es el encuentro que mantuvo don Juan Carlos el 29 de agosto pasado con los representantes de las principales empresas españolas reunidos en el Consejo de Competitividad que preside César Alierta, el presidente de Telefónica. ¿Están echando algo en falta? Señor Terciado, ¿echa algo en falta? Echo en falta muchos empresarios. Bueno, pues le digo lo que echó en falta a la Federación de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Pues sí. Al día siguiente se lamentaron de que en esa reunión no había ni una sola mujer. A las mujeres les sigue costando llegar a la cúpula de las empresas y en la Comisión Europea quieren ponerle remedio obligando a cumplir una cuota. En 2020 las empresas cotizadas deben contar con al menos el 40% de mujeres en su dirección en toda la Unión Europea. Bruselas, Álvaro Goicoechea. Buenas tardes. La propuesta ha tropezado con la oposición tajante de nuevos socios, encabezados además por el Reino Unido. ¿Por qué se oponen? Los motivos son variados. Hola, buenas tardes. Decía, los motivos son variados, pero todos coinciden en su rechazo al sistema de cuotas. El Reino Unido y Holanda han encabezado esa oposición, a la que se han sumado también una serie de socios comunitarios procedentes del este de Europa, como la República Checa, Bulgaria, Hungría, repúblicas bálticas como Letonia, Estonia y Lituania, y una pequeña isla-estado, Malta. Estos últimos países, sobre todo, están especialmente preocupados porque tienen un nivel muy bajo, una presencia muy baja de mujeres en puestos directivos de las empresas, y consideran que si la directiva sale adelante tendrían que cambiar las cosas muy rápidamente, en un plazo muy corto de tiempo. Holanda esgrime, por su parte, que ya tiene una
legislación propia al respecto. Y en el caso del Reino Unido, como siempre que se trata de comunitarizar algún tipo de decisión, el rechazo va por delante. En cualquier caso, el gobierno de David Cameron no descarta aplicar en el futuro algún sistema de cuotas, pero de momento se conforman con cumplir para 2015 el objetivo de situar un 25% de mujeres en cargos de dirección de las 100 principales empresas británicas. Hay un detalle en esta bronca, pequeña bronca, podríamos decir, Álvaro, que no es menor. Quien lleva todo este asunto es la comisaria de Justicia, Viviane Reding, una mujer que ya sabemos que no se conforma así como así. ¿Estos países pueden parar esa iniciativa que defiende Reding o se podrían enfrentar a sanciones si llegado el caso no lo cumplieran? Si la directiva sale adelante, no tendrán más remedio que aplicarla. Pero de momento cuentan con un arma muy importante en su postura de oposición a la propuesta de directiva de Viviane Reding, la comisaria de Justicia y Derechos Humanos. Forman una minoría de bloqueo que impediría de continuar. Ese grupo de 9 países que se oponen a la iniciativa impediría que la directiva salga adelante. Ahora mismo es difícil saber cómo puede acabar este debate entre la infatigable Viviane Reding y estos países, a los que además podría unirse Suecia y Alemania. Gracias, Álvaro. Seguiremos atentos a ese debate. Señor Terciado, ¿usted está más con la comisaria o con los que se oponen a imponer esa cuota femenina, esa cuota de género? Bueno, yo desde luego tengo plena confianza en que las mujeres y los hombres tenemos la misma preparación, las mismas potencialidades y que debemos tener las mismas oportunidades. Desde luego no soy favorable a las cuotas porque desde luego en nuestro país hay una ley de cuotas, creo recordar desde hace tiempo, y la situación, lo hemos visto en esa imagen, yo me había fijado en otra cosa, pero hemos visto en esa imagen que no se ha cumplido. Yo creo que lo que tenemos es que favorecer implementar medidas en las que se favorezca la inserción de la mujer en el mundo laboral, pero sobre todo en los cargos directivos de las empresas, de la administración, etcétera, que bueno, como digo, hay una ley de cuotas pero que no se ha cumplido y tenemos que hacerla efectiva. No sé cuál es la mejor manera, pero yo creo que convenciendo más que otra cosa. Señor Terciado, muchas gracias por estar en La Economía. Le esperamos otro día, ojalá que para contar buenas noticias. A ver si es verdad. Gracias. Nosotros ahora nos vamos a la bolsa.